¿Qué haces, Fer? Hola. ¿Quién dijo hola? Fernanda. ¿Cómo andás, Fernanda? Bien. Hola. ¿Llegaste? A ver si puedo. Llegué, pero no puedo poner la computadora y tampoco, no sé por qué no puedo prender la computadora. No te engancho, pero ya empezaron, ¿no? Hicimos un bloque, ahora vamos con la música. Después te lo mando. Dale. ¿Ya pudiste empezar a grabar, Estela? Sí, los grabo, así que si alguno falta en algún momento, o qué sé yo, me lo pide. Ahora tengo que sistematizar porque los tengo que desgrabar. No es que ahora está grabado y ya lo tengo. Lo tengo que desgrabar, subir y ahí se los mando. Así que, por lo menos, un paso más. Bueno, mientras entra, no sé quién, si falta alguien, voy a ir buscando el concierto, ¿sí? Ahora sí, cuando encuentre el concierto, lo ponemos y ahí sí les voy a pedir apagar los micrófonos y vamos a escuchar una parte. Vamos a escuchar esa introducción que es absolutamente solemne, ¿sí? y grandiosa, y luego el inicio del concierto, que inicia con un tema mucho más ligero, mucho más rítmico, se los voy a marcar, ¿sí? Y luego otro tema. En general los conciertos se arman en base a dos temas, uno más rítmico, más potente, el otro más lírico, más melódico, y cómo se conjugan esos dos momentos para dar inicio al desarrollo después del concierto. ¿Qué llamamos desarrollo del concierto? Una vez que expongo el tema, el compositor empieza a jugar con esos temas, creando toda una situación más compleja. Se desarrolla todo el concierto y viene un momento en particular de lo que es el 99% de los conciertos, que es el momento de la cadenza. ¿Qué es la cadenza? Es el momento de lucimiento del solista, ¿sí? Siempre se reserva un momento que es previo al final del primer movimiento para que el solista muestre sus habilidades. Esto también lo he dicho en otras oportunidades. Originalmente, en el barroco, etc., estas cadenzas se improvisaban. Con el correr del tiempo, estas cadenzas son escritas, ¿sí? O sea, tienen un aire de improvisación, pero están escritas. Entonces, viene ese momento del solista y luego el final del primer movimiento. Bien, ahí lo busco. Aparte va cambiando los ritmos, ¿no es cierto? Va cambiando absolutamente. Se nos está acoplando. Alguien se nos está acoplando. A ver. No creo ser yo, ¿no? Pongan lejos los celulares porque se nos acopla con... Bien. Bueno, esto es un... ¿Es un qué? Es un lujo. Claro, bueno, iba a decir que vamos a encontrar
tantas versiones del concierto número 1 como pianistas hay en el mundo, ¿sí? Es un concierto que todos los pianistas abordan. Lo que pasa es que después uno elige qué intérprete le gusta más. En este momento me gustó este. No es el único que me gusta, pero bueno, ahí vamos. La introducción. Y ahí comienza el tema, el primer tema.
el clarinete, nos inician el segundo tema. Ahora va a comenzar el desarrollo, es decir, la unión de todo esto, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña pausa ahí. Bueno, cortar estas cosas siempre es muy odioso, pero bueno, después lo pueden escuchar ustedes. ¿Pudieron ir siguiendo este esquema como lo compone? Es decir, el esquema es clásico, es decir, Tchaikovsky toma el modelo de concierto como si fuera Mozart, ¿sí? Una introducción, el planteo de un tema rítmico, luego un tema lírico, luego junta todo eso. Lo que pasa es que el contenido y la manera de hacerlo es muy distinta a Mozart, pero el esquema es el mismo, ¿estamos? A eso es lo que me quiero referir. Entonces, si yo ahora me voy al final, voy a volver al concierto, voy a saltear parte del desarrollo, ¿sí? Y nos vamos a ir al momento de la cadenza, ¿sí? Donde acá es donde decimos, mejor que vayamos a escuchar este concierto por un buen pianista, ¿de acuerdo? Igual todo el concierto. También se habrán dado cuenta que si bien la orquesta tiene mucha presencia, no está presente con gran fuerza cuando está el piano, ¿sí? Esto es por ese concepto que tenía Beethoven, que tenía Tchaikovsky, de que no le gustaba todo esto junto, todo el tiempo. Entonces, cuando el piano tiene mucha fuerza. El piano tiene una fuerza, y ahí es donde uno reconoce también a los músicos rusos, ¿sí? Un concierto de un músico francés no va a tener estas características. Es decir, hay cosas que
me resulta como difícil explicarlas, que se adquieren de ir escuchándolas, básicamente, pero tienen que ver con esa fuerza y con la utilización de giros melódicos del folclore ruso, que no es folclórico, pero sí tiene una connotación que es lo que le va a dar esa fuerza propia que tienen estos músicos. Vamos a ir al final de este movimiento. ¿Ahí lo ven? Sí, Estela. Sí, Bien. Estela. Bien. Vamos unos minutos antes. Todo esto prepara el solo de piano. Ahí.
la señal para la orquesta. Bien. Llegamos al final del primer movimiento. A ver, ¿cómo lo ¿Puedo hacer una sabemos? pregunta, Estela? Sí, ¿cómo Yo no? ¿Puedo también. hacer? ¿Esa cadenza es de Tchaikovsky? Sí. Hay conciertos donde, a ver, todos los compositores a partir de Beethoven empiezan a escribir las cadenzas, ¿sí? Ajá. Por varias razones. Primeramente porque hasta el siglo XVIII, sobre todo en el periodo barroco, que es primera mitad del siglo XVIII, la improvisación era absolutamente común en cualquier músico. Cualquier músico podía improvisar, ¿sí? Mozart también. ¿Cuál era la situación? Que Mozart componía lo que iba a tocar él. No es que componía para que otros tocaran. Entonces tal vez no escribía las cadenzas porque él sabía lo que iba a tocar. Ya en el siglo XIX se empiezan a los grandes pianistas, que empieza la época de los grandes divos y divas, por ejemplo, en la ópera o en la música instrumental, con Paganini en el violín, Liszt en el piano, y comienza esta idea del genio, la idea de, ¿cómo se llama? Del lucimiento del artista, no me sale el término, del virtuosismo, de mostrar el virtuosismo. Entonces, ¿qué pasaba? Un pianista tomaba un concierto y en el momento de la cadenza hacía lo que se le ocurría, ¿sí? De acuerdo a su criterio, ¿no? Entonces podía hacer cadenzas que por ahí duraban más que lo que duraba el concierto. Entonces los compositores empezaron a darse cuenta de que tenían que escribir esos momentos. Esto no significa que no haya, por ejemplo, hay conciertos que tienen 2 o 3 cadenzas diferentes. Es decir, los grandes pianistas han reescrito cadenzas, por ejemplo, de algún concierto de Beethoven o de algún concierto de Tchaikovsky o de cualquier concierto. Pongo un pianista del siglo XX, qué sé yo, Polini o el mismo Rubinstein, es decir, son capaces de escribir. Pero ahí es donde yo siempre digo, si ustedes van a un concierto y tienen el programa, vamos, si es la cadenza original, por ahí no dice nada. Pero si el pianista
elige otra cadenza, va a figurar en el programa concierto número 5 de Beethoven, cadenza de fulano de tal. ¿Estamos? Es decir, está escrita, pero por ahí hay 2 o 3, y cada uno elige la que mejor le viene en ganas, ¿sí? Esto no sucede solo con el piano, ¿eh? Sucede en los conciertos para violín también. Las Y para cadenzas, flauta. ¿eh? Para flauta traversa también, me parece, ¿no? Sí, pero no hay tantos conciertos en el siglo XIX para otros instrumentos que no sean el 90% piano, luego violín, algunos de violonchelo, y el resto no hay, no digo que no haya, pero no son la mayoría. El piano va a ser el gran instrumento del siglo XIX, si nos centramos en el siglo XIX. No hablemos del XVIII ni del XX, ¿de acuerdo? Bien. Me gustaría pasar un poquito a esto de la música de cámara, contrastando con lo que es una música sinfónica, un concierto. Todo gran compositor ha compuesto música de cámara. ¿Qué es música de cámara? Generalmente son tríos, cuartetos o quintetos, ¿sí? Eso es lo que habitualmente llamamos música de cámara. Quise traerlo porque justamente no es conocido que Tchaikovsky se haya destacado componiendo música de cámara, lo cual es cierto, ¿sí? No es donde más se ha destacado, pero sí tiene algunos cuartetos que son hermosísimos, ¿sí? Y esto, todo compositor que se precie de tal, porque componer un cuarteto es lo más difícil es un desafío mucho más grande para un compositor que componer para una gran orquesta. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo muy poquitos instrumentos, si no los manejo muy bien, evidentemente las fallas se van a notar muy rápidamente, ¿sí? Si yo tengo 2 violines y suenan mal, y lo noto. Ahora, si tengo 20 violines y no los compagino muy bien, bueno, en la masa de la orquesta no es tan importante. Voy a poner un pedacito antes que se nos acabe el tiempo y después conversamos a la vuelta de este cuarteto, del cual voy a poner el segundo movimiento, que como les puse en el apunte, es el más conocido o el más representativo, porque está basado en temas rusos, ¿sí? Así que hoy vamos. Folclórico ruso.
Tchaikovsky. Nostálgico, ¿verdad? Es decir, esta es la otra parte de Tchaikovsky, donde esa parte melancólica va a aparecer,
y toma esa melodía que es rusa. ¿Por qué nosotros decimos melodía rusa aunque no la conozcamos? Jamás podríamos pensar que esto es una melodía italiana, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Porque está construida con escalas e intervalos que son propios de la música tradicional rusa, que en general está emparentada con la gitana, ¿no es cierto? Es decir, todo lo que es gitano de Oriente viene por Rusia y se va a distribuir por el resto de Europa. En general estamos hablando de los gitanos que se establecen en Rumania, en Polonia, en Hungría, etc. ¿Sí? Hay una columna de esos gitanos que luego bajan a España, pero hay otros que vienen por el Mediterráneo. Y eso es Andalucía, y eso es otra historia, ¿de acuerdo? Pero esta sensación de que es una música diferente está dada justamente porque está construida desde otro lugar que la música tradicional occidental. Se nos va a cortar. Se nos va a cortar. Sí. Ay, qué lástima. No, Que, pero entramos de vuelta, que, Entramos de vuelta. Sí, yo lo que noté es como que no hay contradicción, no hay contrapunto, sino que es como que los instrumentos le están diciendo sí es cierto, y van en esa es la sensación. Claro. Y con respecto a la música rusa, es como el reflejo del paisaje, de ellos. Obviamente, aparte, bueno, este movimiento justamente está construido sobre una melodía principal, que en general la tiene el violín, y el resto acompaña. No todo el cuarteto es igual si ustedes lo escuchan, ¿sí?